no veo nada sin lentes, pero nos corresponde dar inicio a esta sesión de COREC. Nos va a colaborar, está actuando el Ceremi de Medio Ambiente como secretario ejecutivo y hemos sido convocados para pronunciarnos sobre los temas que están en la tabla, que los va a leer el secretario ejecutivo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Hoy día tenemos sesión, ¿no es cierto?, del Comité Regional de Cambio Climático, que en contexto de la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático número 21.455 del año 2022, inicia, ¿no es cierto?, hoy día con una primera sesión del año 2024 y, bueno, los puntos a tratar son una nivelación primero en temas de cambio climático que va a estar a cargo de nuestra seremía, en específico de la profesional Andrea Mardones del área de cambio climático de la Ceremi y también a cargo de la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional. Después también vamos a mostrar la hoja de ruta para la elaboración del plan de acción de cambio climático y por último vamos a dar inicio a la elaboración de este plan regional, ¿ya? Este es un plan que a propósito de la Ley de Marco de Cambio Climático nos viene a organizar, a ordenar y a promover, ¿no es cierto?, la implementación de la variable de cambio climático en términos de mitigación y adaptación para distintos instrumentos. Bueno, vamos a ver un poquito después en detalle en la presentación cómo eso va a avanzar. Saludar especialmente hoy día a la FAO, que también está presente en esta reunión, que es una institución que ha llevado adelante también este proceso, que preside, ¿no es cierto?, el gobierno regional con la Secretaría Técnica de la Ceremi, y también saludar al EULA, Centro EULA, que hoy día también ha estado trabajando fuertemente en el desarrollo de este plan. Así que saludar a las dos instituciones que también han estado muy presentes en el desarrollo del Plan de Acción Regional de Cambio Climático, ¿ya? Así que eso en términos generales. Vamos a pasar entonces ahora a la nivelación. No sé, gobernador, si quiere agregar. Perfecto. Entonces vamos a pasar a continuación entonces a una presentación que va a estar a cargo de la profesional Andrea Mardones de la Ceremi Medio Ambiente para ir nivelándonos, ¿no es cierto?, y viendo el contexto un poco de cómo se desarrolla esto. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, le vamos a presentar en términos súper simples por qué estamos acá y para qué tenemos que construir este Plan de Acción Regional de Cambio Climático. A nivel nacional, entonces, contamos con una ley marco de cambio climático que ya está vigente y que estamos implementando principalmente a través del Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo es alcanzar la carbono neutralidad de aquí al año 2050. Y para eso tenemos que generar distintas estrategias que van de la mano, ¿cierto?, de estrategias de disminuir los contaminantes, estos gases de efecto invernadero, y también de adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas, ¿cierto?, que se están presentando. Bueno, la ley tiene varias partes y una de estas partes es que a nivel regional tenemos que elaborar un plan de acción regional para el cambio climático, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Además, bueno, nosotros contamos ya con una estructura, ¿cierto?, que se vino trabajando desde antes de que la ley estuviera vigente, que son los planes sectoriales de adaptación y de mitigación al cambio climático, donde cada una de las seremías que están acá representadas tienen medidas tanto a nivel nacional y algunas tienen una bajada regional. Y la idea es que este instrumento pueda también hacer sinergia con todos esos planes que ya existen y podamos, ¿cierto?, hacer la bajada de algunas de esas medidas a la región. Pero el contexto es que nosotros estamos frente a una crisis climática, ¿ya? ¿Por qué hablamos de crisis? Porque hemos podido evidenciar, ¿cierto?, en los últimos años cambios tanto en el clima, ¿cierto?, de las regiones como en el aumento de algunos eventos climáticos extremos, ¿ya? Desde hace más de 10 años que nuestra región está, y gran parte de la zona centro del país, con una sequía importante, ¿cierto?, con un aumento de los eventos como los incendios forestales, entre otras manifestaciones que hemos venido viendo.
¿Y por qué en Biobío somos distintos a otras regiones? Porque nosotros también somos una región súper industrializada y por lo tanto acá tenemos la oportunidad de enfocarnos, ¿cierto?, en disminuir las emisiones en aquellas zonas donde estamos contaminando. Somos responsables del 11% de las emisiones a nivel nacional y también de adaptarnos a ciertas oportunidades, ¿cierto?, de inversión que se puedan ir dando en este nuevo contexto, ¿ya? Esto está ocurriendo acá en la región. Bueno, ustedes más que todo estamos al tanto de esta situación, ¿cierto?, donde hemos tenido inundaciones, episodios de sequía, aumento de los incendios, en las distintas provincias, ¿cierto?, desborde de ríos, desglaciaciones, ¿cierto?, los incendios forestales que van ocurriendo cada verano y que se repiten en distintas áreas de la región. Todas estas son manifestaciones de que el clima actual ha ido cambiando de manera brusca, ¿cierto?, debido a estos contaminantes que están en exceso en nuestra atmósfera y en todo el sistema climático. Entonces, como ya tenemos esta evidencia certera, ¿cierto?, de que esto está ocurriendo y que es debido al cambio climático, lo decretó así el panel de la IPCC, que es un panel de expertos, de científicos. El Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado lo que se llama el ARCLIM, que es un atlas climático, y donde podemos ver qué es lo que podría ocurrir, ¿cierto?, considerando lo que ha ido ocurriendo y cómo ha ido ocurriendo en distintas áreas, más bien económicas, ¿cierto?, de nuestro país. Entonces tenemos proyecciones ahí en cuanto al recurso hídrico y a distintas actividades como la agricultura, turismo, también para el bienestar humano, entre otras. ¿Ya? Toda esta información está disponible y va a servir de base para el trabajo que nosotros vamos a efectuar. ¿Por qué? Porque vamos a ir priorizando aquellas amenazas, ¿cierto?, y aquellos riesgos que sean más relevantes para la región, desde el punto de vista, ¿cierto?, del trabajo que se desarrolla acá en el COREC y que también va a considerar un trabajo participativo que hemos estado haciendo con la comunidad y con los distintos sectores. ¿Ya? Este es un resumen de los principales impactos a través de los estudios que tiene el Ministerio. Tenemos un aumento de los incendios forestales, pérdida de la biodiversidad, ¿cierto?, inseguridad hídrica, afectación a los medios de vida, quiere decir que hay una afectación, por ejemplo, a la cantidad de agua en las zonas rurales, aumento de las olas de calor, inundaciones, entre otros. ¿Ya? Estas serían las principales de los antecedentes que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Y porque esto es importante, porque nosotros estamos frente a distintos peligros o distintas amenazas, pero ¿de qué va a depender cuál es el riesgo que tenemos frente a esta amenaza? Es de la capacidad, ¿cierto?, que tenemos nosotros de adaptarnos a estas nuevas condiciones y también de cuán expuestos estamos a esta amenaza, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, si estamos frente a una amenaza, por ejemplo, de aumento de marejadas en una zona donde no hay viviendas o no hay actividad pesquera, que en una zona que sí lo hay, ¿ya? De eso va a depender cuán riesgoso es y, en el fondo, esos riesgos van a ser los que nosotros vamos a priorizar dentro de este plan de acción. Ya, como les comentaba, nosotros tenemos ya algunos planes sectoriales, ¿cierto? Y la idea es que podamos hacer sinergia entre estos instrumentos que existen, y también hay unos que se están elaborando ahora con nuestro plan de acción regional. O sea, el plan tiene que tener, ¿cierto?, sí, entre estos instrumentos y lo que nosotros vamos a redactar, ¿ya? Siempre, obviamente, priorizando los riesgos de la región, ¿ya? Entonces, ¿dónde se va a elaborar este plan de acción? Lo hemos comentado anteriormente, es dentro de esta figura, que es el Comité Regional de Cambio Climático, que es presidido por el gobernador regional y donde hay una cantidad de integrantes, ¿cierto?, que tienen derecho a voto en este comité, ¿ya?
Entonces, estamos acá, los ministerios que están nombrados allá, también tenemos representantes de los municipios, que son los alcaldes, a través de la Asociación de Municipalidades y 2 representantes de la sociedad civil. Y además pueden participar, ¿cierto?, el Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y los CORES. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los roles acá? El gobernador regional, ¿cierto?, es el encargado de presidir esto y de coordinar a todos los actores. Nosotros como ministerio actuamos como secretaría técnica, que quiere decir que vamos a velar que los contenidos técnicos que se incorporen en este documento sean acorde con todos los otros instrumentos que ya existen. Y también tenemos otros integrantes que tienen que aportar, ¿cierto?, desde su punto de vista, ¿cierto?, desde sus competencias. El equipo asesor que ya se conformó, ¿cierto?, el año pasado, y algunos participantes con derecho a voz como los CORE. Bueno, esa es la primera parte. Lo traté de hacer súper sencillo. Sí. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. Yo no sé si hay alguna duda, algún comentario acerca de la presentación, eso en términos generales, digamos, el proceso que ya incluso ya se lleva adelante. Entonces, ahora va a presentar Claudia, ¿no es cierto? La Roxana, ya. Roxana va a presentar por parte de la DIPLAE del gobierno regional. Sí. Yo solo diría que perdón, lo voy a decir con un ejemplo. En la Edad Media, para las enfermedades a la gente se la sangraba. Y eso era lo que la práctica médica decía que había que hacer. Con los años se descubrió que sangrar a la gente no era bueno para todas las patologías. Y se modificó, porque el conocimiento humano va cambiando. Si alguno de los pilares que tenemos como base debe ser adaptado a la realidad regional o ha cambiado en algo los acuerdos, también es algo que uno tiene que mirar. Yo sé que tenemos un tiempo acotado para trabajar, pero la idea es hacer, con el nivel de conocimiento que tenemos hoy, la mejor medida que permita contribuir a que el país cumpla su meta el año 2050. ¿Ah? Eso no necesariamente porque está bueno. Una de las manifestaciones del cambio climático que ustedes han señalado ha sido la escasez hídrica, y particularmente en zonas rurales donde no hay adecuado acopio. Chile hizo un cambio en el gobierno que yo trabajé, de la presidenta Michelle Bachelet, y creó los servicios sanitarios rurales. Y eso funciona peor que lo que había antes. Hay menos visitas hechas a la gente, hay más lentitud para trabajar, hay restricciones de medios, porque bien intencionadamente, y yo recuerdo al subsecretario de Obras Públicas de la época, bien intencionadamente trataba de hacer alguna idea, pero la evidencia demostró que no era tan buena. Y lo digo de un gobierno donde yo trabajé y de algo que yo hablé a favor de eso. Entonces, yo lo que pido es el suficiente espíritu crítico para aquello que vamos a acometer como tarea, lo podamos ver. Lo mismo, es algo que conversamos con los amigos de la FAO, con la ministra, con el CEREMI, en aquellas cosas, yo veo un riesgo de la conformación de nuestro panel, y es que vemos casi pura gente que somos empleados públicos. Y la verdad es que no movemos la aguja los empleados públicos. Entonces, la necesidad de captar a otros grupos que sí mueven la aguja también es un desafío que necesitamos acordar. Porque aquí ya no es una disputa ideológica, es cómo reducimos la cantidad de gases de efecto invernadero que genera este país al año 2050. Cita Roxy. Gracias. Ya. El Plan de Acción Regional de Cambio Climático es un instrumento de cambio climático, ¿cierto? Como lo dice su nombre. Este grupo, los que estamos acá, que es el COREC, una de sus principales funciones es elaborar este instrumento. Ya todo esto está en el marco de la Ley de Cambio Climático y tiene como objetivo el instrumento poder determinar cuáles son las acciones que como región vamos a impulsar de mitigación y de adaptación para contribuir a la disminución de efecto invernadero y al cambio climático. Bueno, ¿por qué lo necesitamos? No está acá, pero yo lo quiero decir,
Primero, tenemos una estrategia regional de desarrollo que fue recientemente actualizada, y dentro de esa estrategia nosotros ponemos en el centro la calidad de vida de las personas, con un desarrollo económico y con un desarrollo sustentable. Dentro del marco del desarrollo sustentable, el cambio climático, visto como lo presentaba la señorita Andrea, súper bien desde el punto de vista técnico, pero no tiene una bajada hacia lo que es la calidad de vida de cada uno de quienes habitamos en esta región, que es para ellos, para quienes nosotros trabajamos, es para ellos, para quienes nosotros avanzamos en el cambio climático. O sea, yo creo que una de las labores que tenemos nosotros como COREC, este grupo, es tener en mente de que la bajada de lo que es la parte técnica, cambio climático, incendios, temperaturas, precipitaciones, tiene un impacto en las personas que habitan acá, en su empleo, en sus viviendas, en su forma de vida. ¿Por qué necesitamos este instrumento? Porque establece primero, nos sitúa en la región en un contexto de cambio climático. Además, nos ayuda a ser coherentes con las directrices de las distintas estrategias, tanto internacionales como nacionales, y esa bajada hacia nuestra región, y además porque promueve una participación efectiva de todos quienes participan en temas de la región, los gremios, la sociedad civil, quienes están acá, los grupos de interés, las empresas agrícolas, empresas portuarias, empresas sanitarias. Cuando comenzamos con este trabajo, uno de los temas que como gobierno regional visualizamos es que dentro de los grupos de interés no estaba pensado trabajar, por ejemplo, con las empresas y con los gremios. Y finalmente son ellos quienes tienen que también comprometer, en principal medida, lo que tiene que ver con la mitigación. El resto de nosotros podemos aportar, pero aportar medidas más de adaptación. Las etapas de la elaboración de este instrumento son 5. Hay una etapa que ya inició el año pasado, que es una etapa de preparación, que sería como la etapa 0. Uno de los hitos que marca esta sesión del COREC es que esta sesión, al final de la sesión, se va a votar por parte de quienes conforman la mesa, dar inicio a la elaboración del instrumento. Y a partir de este hito, y una vez que sale la resolución y una vez que se publica en el diario oficial, a partir de este hito comienzan a correr los días que dice la ley para su elaboración. Luego tiene una etapa 2 que dura 90 días, que es la elaboración del anteproyecto, luego una consulta ciudadana, luego el proyecto definitivo y finalmente la etapa de aprobación, que pasa por este comité, que es el Comité de Cambio Climático, luego por Consejo Regional, para finalmente llegar a una aprobación por parte de la delegada presidencial. En relación a los plazos, hoy día tenemos 2 escenarios. El primer escenario es que a partir de la resolución de inicio, que es hoy que se va a dar cuando se publique la resolución en el diario oficial, los plazos que dice la normativa nos darían en un escenario a partir del reglamento que tendríamos una aprobación de este instrumento en junio del 2025. Sin embargo, hay algunos plazos que no tienen que ver con, por ejemplo, la participación tiene que ser 30 días y eso está así, no se puede modificar. Pero sin embargo, el anteproyecto tiene 90 días. Pensamos que podemos hacerlo en menos. Y en ese sentido podríamos tener una aprobación el 13 de febrero del 2025, de acuerdo a lo que se pueda acordar hoy día también por parte de quienes están en esta mesa. Bueno, ahí están los contenidos del PAR, que es más que nada un tema técnico, que es lo que va a tener el documento. Pero la importancia de esta lámina tiene que ver con que no solamente nosotros como gobierno regional y como COREC estamos elaborando el plan de acción de cambio climático, sino que además los distintos sectores, los sectoriales están elaborando sus propios planes y a partir de ya de este otro año, ya incluso algunos que están avanzando, también están los planes de cambio climático que son comunales. La elaboración de nuestro instrumento está siendo financiado por el Fondo Verde del Clima a través de la FAO, que y a través del Ministerio de Medio Ambiente hicieron una licitación y se lo adjudicó el EULA. Ahí se muestran cuáles son los productos que ya se han entregado, tenemos un mapa de actores, tenemos un diagnóstico regional de cambio climático que a todo esto no solamente sirve para este instrumento, sino que también va a estar disponible para otros instrumentos y otras acciones que se puedan necesitar, requerir en la región, información actualizada. Análisis de las emisiones de gas efecto invernadero y caracterización de la vulnerabilidad. Y por desarrollar, que es a partir ya ahora del inicio, que son las etapas que comenté anteriormente, que es la propuesta de portafolio, que también estamos elaborando ese expediente, el proceso participativo, la consulta pública, mencionar también que ya se han realizado reuniones de acercamiento con comunidades indígenas que también son parte de este proceso, y luego la elaboración del anteproyecto del plan.
La autoridad responsable, según lo que dice la ley, es este Consejo Regional de Cambio Climático. Me llamó la atención que dijera autoridad responsable, pero la ley lo dice así. Yo le hubiera puesto organismo o no sé, órgano responsable. Puede solicitar la participación en materias específicas a otros organismos que se llaman organismos coadyuvantes. También, y dentro de lo que se les entregó a cada uno de ustedes cuando llegaron, hay una propuesta de esta mesa de los organismos coadyuvantes que están ahí, que son 21, que van a tener un rol de ayudarnos a nosotros en este proceso. También mencionar que además hay un COREC técnico, donde participan profesionales de cada uno de sus seremías y de sus servicios. Nos hemos reunido ya 3 veces en la etapa preparatoria y también dentro de ese COREC técnico los coadyuvantes van a tener un rol fundamental. Así que ahí están, se les dejó la información para que puedan decirnos si hay alguno que falte o hay alguno que tal vez no sea tan pertinente, que es parte de la discusión. Y eso sería. Muchísimas gracias. No, yo no lo veo en la presentación, pero me imagino que debiera estar contemplado y si no está, sugiero agregarlo. Nosotros podemos terminar con un súper bonito libro que diga un plan y si eso no tiene un cronograma y no tiene plata asociada a aquellas medidas que están en el plan, es lírica. Entonces, sugiero que eso sea incorporado como un elemento importante. Fórmulas para incorporarlo, pueden haber distintos servicios públicos que estamos acá, sumamos parte, que construyamos un convenio de programación particular para hacer esto. O sea, instrumentos tienen que haber, pero si no terminamos con una ruta y con responsables y con financiamiento para eso, va a ser difícil de implementar. Eso es lo primero. Echo de menos, el 2050 está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, para hacer cosas que muevan la aguja de verdad, lo que nosotros debiéramos hacer es plantar muchos árboles. Si no plantamos muchos árboles en esta región, Chile no va a cumplir su meta, y en otras regiones más. Esto no se va a modificar de otra manera. Y sugiero que sea una materia que la analicemos en profundidad. La meta que hay para Chile es muy ambiciosa y probablemente sin plantar árboles no la vamos a cumplir. Y lo otro que no quiero que se me pase, querido secretario, es que ustedes plantearon que tenemos que resolver aquí 2 cronogramas de implementación de lo que tenemos que hacer. Uno a febrero y otro a junio. Y no, está muy bien, sí, no hay ningún problema. Yo lo que quiero decir es que en el 6 de enero va a asumir otra persona este trabajo y por lo tanto creo que esos datos de la realidad hay que incorporarlos también al minuto de tomar la decisión. Si yo tuviera que asumir mi pega el 6 de enero del 2025, creo que me gustaría saber antes de firmar qué es lo que estoy firmando. El 2014 yo di por validada la estrategia de innovación que se había elaborado antes y la di por elaborada porque me pareció que había trabajo antes, pero no necesariamente esa conducta que tuve en esa oportunidad es la regla general. Entonces, sugiero ser prudente y pensar más bien en junio porque hay que encantar a otra persona que yo no sé qué es lo que piensa sobre la materia porque no sabemos quién es esa persona el día de hoy. Bueno, no sé si hay algún otro comentario. Menor, digamos, solamente nosotros vamos a proponer agregar ahí a un par de nuestras direcciones del Ministerio de Obras Públicas como coadyuvantes, específicamente la Dirección Regional de Vialidad y la Dirección de Obras Portuarias. Sí, yo también al respecto tengo que mencionar que de los coadyuvantes que aparecen para el Ministerio de Economía, la Subsecretaría de Turismo no tiene representación regional, entonces no tendría un sentido práctico incorporarlo, porque solamente tenemos Cernatur, que es el servicio que depende de la Subsecretaría. Y además podríamos agregar dentro de los servicios del Ministerio
al Cernapesca aparece la Subsecretaría de Pesca, que en estricto rigor debiera aparecer como Dirección Zonal de Pesca y Acuicultura, que representa al Subsecretario de Pesca en la región, pero además incorporar a Cernapesca como tal, que nos puede colaborar con datos y productos estadísticos del ámbito pesquero. El IFOP no depende directamente de nosotros. Yo voy a pedir Sí. como coayudante ingresar a Infor, que tiene harto que decir y aportar. Sí. Bien, muchas gracias. Vengo en representación de la delegada Daniela Trenner, los saludo a todos y a todas. En mi rol también como encargado de gestión de riesgo de desastre de la delegación, felicito y agradezco este trabajo. Nosotros en Chile tenemos en estadística un desastre de cada 7 meses aproximadamente. Y creo que eso va en aumento, ¿ya? Y producto también del cambio climático. Y creo que, además de lo que decía el gobernador, que hay que plantar más árboles, también hay que trabajar en la reducción de los efectos invernaderos de las empresas y de los organismos que generan ese efecto invernadero. En cuanto a los coadyuvantes, yo invitaría a Cernagiomín. Creo que tiene conocimiento de la afectación que tiene la sequía sobre el territorio y los déficits hídricos que también estamos sufriendo. Y además en el plan me gustaría poder agregar un elemento en cuanto a recursos de visibilidad. Creo que eso es importante, ¿no? Que durante todo el proceso haya fuerte visibilidad, porque bien como decía el gobernador, nosotros nos movemos mucho la aguja y la mueve la sociedad civil. Entonces hay que tratar de inyectar este conocimiento a la sociedad civil. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Consulta? Sí, gracias. Con respecto a lo que comentaba, ¿no es cierto?, desde la delegación, más que para saber por el lado de Cernagiomín me refiero, más que para saber acerca del timo de sequía, sino que más bien cómo está constituida el tema de la tierra, por así decirlo, cómo está cartografiado también. Eso es lo que nos podría ayudar más que nada a Cernagiomín, más que el tema de los flujos de agua, que eso en realidad no es competencia de ellos, pero sí cómo está constituido, cómo está, sobre qué estamos parados y cómo se está estresando actualmente y a futuro con respecto a las tierras. Y también eventualmente quizás poder tomar alguna iniciativa o propuesta con respecto a los planes de explotación y cierre, los temas mineros que pudieran darse eventualmente acá en la región. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, agradecer obviamente todos los comentarios y los aportes van a ser integrados dentro del proceso que llevamos adelante, como bien se señalaba en la presentación. Esto ya lleva un tiempo avanzando, digamos, estamos en distintos espacios, en el comité, en la discusión más técnica, también hemos tenido talleres y espacios para trabajar con la sociedad civil, ¿no es cierto?, y el pueblo, los pueblos originarios también que han tenido espacio, que no se acaba ahí, digamos, no se agota, o sea, eso sigue hoy día y después de la aprobación o no de la resolución, eso debería seguirse profundizando, digamos, hay todo un trabajo ahí que se está llevando adelante por parte del EULA también y que va a profundizar en eso. Yo creo que hoy día tenemos la oportunidad, a propósito de lo que decía el gobernador, ¿no es cierto?, de planificar en base a la evidencia y de pensar, ¿no es cierto?, el futuro de la región, considerando, ¿no es cierto?, las consecuencias que ha tenido la crisis de cambio climático y cómo nosotros podemos planificar y pensar y adaptarnos, ¿no es cierto?, para tener un futuro próspero y podamos crecer, desarrollarnos, ¿no es cierto?, considerando este tipo de cuestiones. Vamos a pasar entonces ahora a la votación, porque ya que no tenemos más comentarios. ¿Tenemos un acta? ¿Vamos a votar el calendario? Tenemos que elegir, yo creo, primero el calendario, claro. Dentro de las dos opciones. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con lo que planteaba el gobernador, ¿no es cierto?, de que la fecha de junio del 2025, pero no sé yo si eso en términos de los plazos de la ley, no sé, ahí Andrea.
Sí, indicar que el plazo de la ley es hasta noviembre de este año. O sea, en Claro. los dos escenarios estamos tarde ya. Por eso es importante esta reunión. Yo entiendo que si se presentó esto es porque hay una Hay una decisión realista fundada en el objetivo de que no vamos a llegar a noviembre de este año. Entonces, uno debiera pensar que tal vez hay que buscar algo a lo mejor intermedio entre febrero y junio. Solo por caballerosidad y realismo, porque si vamos a tener a una persona que va a decir a todo que sí, fantástico, buenísimo, lo puede hacer antes, pero si van a tener que convencer a otra persona que firme el documento, yo creo que el Ministerio debiera tener el tiempo suficiente como para poder sostener esas conversaciones o para validar adecuaciones que pudieran existir, porque lo importante es que al final tengamos un instrumento y ese instrumento tenga actividades o acciones y tenga financiamiento y que se ejecute, porque si no el resto no sirve de poco. Hay que buscar un tiempo. Ahora, ahí me pueden ayudar. Consulta, entonces esos plazos que febrero y junio son plazos, bueno, que ya no cumplen la ley, si eso estamos claros, ya noviembre pasó, no va a ser. Entonces son plazos que autocomprometidos de alguna forma. Son plazos prudentes. Claro, prudentes, Claro. Autocomprometidos Sí. Pero yo entiendo lo que se plantea, que efectivamente puede haber un plazo de unos 3 meses posterior al 6 de enero, en donde puede haber algún ajuste, un ir y venir, quizás no todo, no el grueso. No sé, claro. Ahora, lo que puede ser es establecer un plazo máximo autoimpuesto, y eso puede ser como plazo máximo, pero quizás con una meta más corta, pero con una pequeña holgura, po. Entonces, de 3 meses creo que lo considero. Sí. No, pues febrero, marzo, Enero y abril febrero, debería ser, creo yo. Abril. Claro, pensando y en eso está como que... intermedio, 3 meses. Claro, yo entendía si que la acaso una ley sí nos modificación. coloca, o el plan que se había planteado en algún momento era para el anteproyecto en noviembre, po. Que eso estaría cumpliéndose, ¿no? No, es para la aprobación del PAN. Definitiva, después de la consulta y todo. Exacto. Pero hay algunos hitos intermedios, como la aprobación del anteproyecto, que da inicio a la consulta pública, eso sería como en agosto, donde ahí también vamos a tener que sesionar como Coreq y van a tener que tomar una decisión. Y luego la última parte, que es como el proyecto definitivo, que eso sería aprox en diciembre. Claro. Si está listo antes, yo no tengo problema en aprobarlo. Sí, no, sí. En la medida que estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo, claro. ¿Consejera? Es cortito. Creo que hay un factor que de hecho no se está considerando, que son las migraciones climáticas. En cuanto a la capacidad de carga que existe en los territorios que no tenemos contabilizada, y en cuanto que ya está ocurriendo hacia la zona sur, producto de las falencias que existen en agua, no sabemos cuánta agua hay. Por lo tanto, no sé si el INE o algún organismo vinculado con eso puede estar también presente como coadyuvante sugerido. Hay un dato, Javiera, que es bien importante en la línea de lo que usted señala. Durante el gobierno del presidente Piñera, versión 2, hubo una especie de censo de agua que hizo la DGA, y eso está hecho para esta región. Por lo tanto, sí se sabe cuánta agua hay. Entonces, porque al INE lo que habría... Yo no quiero decir que no, pero el INE de por sí no sabe tampoco cuánta agua hay. Entonces, sí nos puede dar datos después del censo, y los datos los vamos a tener a la vuelta de la esquina. Pero hay un elemento de la cantidad de agua que nos pone un estándar de conocimiento superior al que teníamos una década atrás. Y que se puede utilizar. El
El agua es un ejemplo del impacto de la capacidad de carga, pero la cantidad de migrantes climáticos que están ocurriendo, y me refiero a los seres caminantes o transhumantes, está generando que haya mayor impacto sobre las parcelaciones, sobre los proyectos en ciertos lugares, la gente se está yendo a la parte rural, entonces eso también tiene impacto sobre el resto de la transversalización de los impactos del cambio climático. Eso es una medida que debiera, en el sentido de lo que usted lo pone, debiera ser un elemento que debiera estar contemplado en el plan como una línea de trabajo particular y con un financiamiento específico. Pero se me permite, el censo que está en proceso en este momento, efectivamente cuando estén los resultados, probablemente a fines de este año o a inicios del próximo, nos va a entregar las bases de datos con la información de la conmutación laboral, es decir, personas que trabajan en territorio distinto, y también con los procesos de migración, ¿verdad? A un nivel territorial bajo, que en la zona urbana son la manzana urbana, y en el nivel rural son una entidad como territorio, que no sé, en una comuna rural como Quilaco, por ejemplo, puede tener del orden de 10 a 15 entidades territoriales, donde cada caserío o aldea es una de ellas. Y ahí uno puede encontrar eso, pero no creo que haga falta incorporar al INE como institución, como una institución coyuntural, porque hay información pública que está disponible para que la Secretaría Técnica pueda disponer de ello con las bases de datos. A lo mejor si se requiere una especie de tratamiento de esa información con software de análisis de datos, uno puede, por supuesto, sumar a organismos, pero para un producto específico o una tarea específica. Ya, estamos entonces todavía viendo la posibilidad de, o sea, para definir los plazos, que es lo que nos tiene, sí. Claro, porque para tener definido, digamos, la aprobación en febrero, para dejar los meses de revisión hasta abril. Eso es lo que están señalando, ¿no es cierto? Claro, como plazo máximo. Plazo máximo. Ahora, ¿de qué hitos depende la aprobación de noviembre? Porque está cerrado el tema de que no se alcanza noviembre, pero hay hitos que cumplir en el proceso que no se alcanzan a cumplir. O sea, la consulta ciudadana tiene que tener claro. Ese es como el hito más estricto, digamos. Lo otro puede ir como está en las opciones ahí, se puede ir modificando, ¿no es cierto? El anteproyecto y el proyecto como tal. ¿Sí? El plazo de elaboración del anteproyecto se puede modificar, y de hecho podríamos destacar que ya llevamos trabajo avanzado con el consultor. Ya hemos hecho talleres participativos, hemos hecho talleres con los equipos técnicos del COREC, entonces ya hay un avance, por lo tanto, por eso está la flexibilidad de esa etapa. Y después la última etapa, que es la elaboración del proyecto definitivo, también se puede modificar. Pero igual aclarar lo que dijo el Ceremi, que el plazo final es con la aprobación de la delegada. Entonces, estos otros hitos anteriores, que la aprobación del gobernador o del gobierno regional del CORE, son antes. Podrían ser este año. ¿En qué momento pasa por el CORE? Después de la consulta, no, perdón, después del proyecto definitivo. Presidente, palabra, ¿puedo? Sí. Saludarle, presidente, saludar también al secretario ejecutivo, doctor Ceremi de Medio Ambiente, y a todos los organismos públicos, saludarle a mis colegas también, EULA, al profe Ricardo y a la FAO también. Solicitar que una vez terminando esta reunión podamos enviar, no sé, yo en este caso sería el Ceremi de Medio Ambiente, quien fuera a la Comisión de Medio Ambiente, a contarnos en qué está el COREC, porque finalmente el voto que debe pasar por el Consejo Regional también es un poco pesado, y sería importante que desde un inicio el Consejo estuviera enterado. Eso, muchas gracias. Tendríamos un acuerdo de tener un plazo máximo hasta abril, haciendo todo lo posible por cumplir todo antes de noviembre, pero por prudencia, un plazo máximo, y en el espíritu se está cumpliendo absolutamente la ley. El diferencial es marginal, y hay dos factores que hay que considerar. Los servicios públicos, las universidades y todo el mundo en general para en febrero.
Y además tenemos cambios de autoridades significativos en el mes de enero. De diciembre y enero, porque cambian las municipalidades. Diciembre municipalidades. El Consejo también va a cambiar. No. O sea, claro, tenemos que elegir eso para votar el inicio, con esa modificación, digamos. Pero los dos inicios eran iguales. Sería lo mismo. ¿Les parece que estamos de acuerdo en partir en la fecha indicada, que está en otra lámina ahora, pero ¿cuál es la fecha que usted ponía ahí? En el mes de mayo, Claro. porque estamos en mayo, Sí, ahora. o sea, decretamos el inicio hoy día. Claro. Listo. Se decreta el inicio hoy día, se hace la resolución de inicio y esa resolución de inicio, una vez que se publique en el diario oficial, comienza a partir El del plazo. Y lo otro que también hay que agregar en la resolución son los organismos coadyuvantes, que vamos a presentar los que ya estaban señalados, más los que se agregaron en esta sesión. Los que se sugirieron hoy día. Ya. Claro. Y con la corrección de aquellos que son organismos nacionales con su representación, por ejemplo, Cernatur, que es la representación de la subsecretaría a nivel regional. Entonces, Dependiente del ajuste de fechas, ¿podríamos ya también agendar como para agosto la próxima sesión de esta mesa? Si le parece, presidente. perfecto. En la medida que tengamos la pega hecha, sí. Porque lo que no tiene sentido es hacer una sesión si no tenemos... ¿Qué debiéramos tener como producto, subproducto o como hito de aquí a agosto? El anteproyecto, los avances en el anteproyecto, sí. Primer avance. Del anteproyecto. Podríamos revisarlo. Claro, eso se podría ya revisar. Y además que hay avances, entonces yo creo que... Sí, ¿no? Sí, hay un trabajo importante que se ha realizado ya, entonces ahí ya deberíamos tener un primer avance del anteproyecto completo, digamos, ¿no es cierto? Sí, yo lo que diría es... Yo se lo digo siempre a la gente que trabaja conmigo, pero la razón de existir de un consejo de esta naturaleza es para poder incidir en lo que se está resolviendo. Porque sentarnos para votar como ladrillo algo que ni siquiera vamos a leer, la verdad es que hablaría mal de nuestra función. Entonces, es bien importante que si vamos a resolver en el mes de agosto, tener por lo menos jornadas de trabajo anteriores para saber sobre qué vamos a resolver. Entonces, sugiero eso para, como hay un equipo ejecutivo que está antes, que por lo menos nos puedan informar adecuadamente. La realidad dice que uno le pasan un papelito como minutos antes o incluso después de habernos sentado a trabajar, y varios de los que son autoridades titulares, sí. Dame un segundito, lo hemos experimentado, entonces yo creo que en esas condiciones no tiene valor el hacer el trabajo. Y hace un tiempo atrás conversamos con el CEREMI, también lo conversamos con los amigos de la FAO. Por ejemplo, yo hice algunas observaciones respecto a lo que se consideraba participación ciudadana, que fueron muy acogidos, y es bien importante porque voy a dar un ejemplo de otra área, pero hubo un ejercicio de participación ciudadana para decidir la altura de la construcción en Concepción, y tenemos hoy día un problema súper grave, mientras no modifiquemos las normas reguladoras, porque hay más, o en Talcahuano, hay más subsidios que lugares donde construir. Entonces, cuando las cosas se hacen mal, uno comete errores, y en estos procesos los que participan no necesariamente están mirando el paño completo, y nosotros tenemos que resolver, para eso somos autoridades, para mirar los distintos ángulos, compatibilizar intereses y resolver según el bien común. Entonces yo quisiera solicitar que tengamos ese espacio de retroalimentación. No digo que vamos a hacerlo perfecto, pero achiquemos la brecha entre lo perfecto y el error. Yo tengo una duda, porque si nos vamos a juntar en agosto, no va a ser para resolver algo, ¿o sí? No, va a ser justamente para lo que el gobernador comenta de que... Para revisar, claro. Para revisar los avances y poder nosotros ir retroalimentando, incorporando acciones remediales, corregir quizás algún elemento, algún aspecto. Claro, porque el espacio de anteproyecto es la...
En el esfuerzo de tratar de llegar a noviembre, Claro, podría cortarse. podría cortarse. Entonces, tal vez si nos juntamos en julio, a fines de julio, Es que eso es lo que quería ¿Seremi? plantear, porque si ya hay avance, ¿por qué no en una fecha más próxima Solo para vemos aclarar- los avances? Para solo no para llegar aclarar con el- todo un flujo de Se podría avanzar por información. capítulo de repente. Pero claro, entonces yo creo que es bueno ya saber qué avances hay. Eso, un punto. Y lo otro, por el bien del proceso, sí, pero otra cosa, que por el bien del proceso, ¿cómo se registra la votación? Porque eso es un documento que después alguien podría impugnar eventualmente, y como es un proceso que está arreglado, creo que también, ojo en eso, que no vaya... Sí, porque nosotros hemos tenido problemas, y lo digo como experiencia, entonces considero que lo que estamos votando hoy día, ¿cómo lo votamos? ¿Va a ser a mano alzada, registro? Porque si no, después pueden tener un problema en el proceso. Sí, pues. Entonces, pido que me aclaren cómo va a ser. ¿Es una votación a mano alzada? ¿Es donde están los nombres y ponemos hacia al lado? ¿Cómo lo hacemos? Porque eso lo estoy cautelando por el bien del proceso. te propongo que veamos eso, que no lo resolvamos. En el fondo, este es un proceso que necesita asesoría jurídica. Entonces, nos ponemos de acuerdo, les propongo con el CEREMI para dotarnos de algún asesor jurídico, será del ministerio, será de nosotros. Ahí resolvemos lo que sea mejor, que conozca más de esta materia y que nos vaya acompañando en Es que hay que todo generar, detalle técnico que hay tengamos que generar resolver. el procedimiento, porque por ejemplo ahora yo estoy de acuerdo con que partamos hoy día como la fecha, pero eso cómo queda registrado, porque insisto, hay varios procesos Claudia que quiere son agregar algo. formales. Sí, solo para aclarar el proceso. Esta sesión vamos a definir que vamos a iniciar el anteproyecto. De esta sesión se dicta una resolución que es firmada por el gobernador, la cual se publica en el Diario Oficial, fecha en la que comienza a correr el plazo reglamentario. Eso estimamos debiera ser 1 o 2 semanas más, donde van a estar integrados los coadyuvantes y las otras disposiciones de la resolución que van a indicar las acciones previas que ya hemos trabajado con el EULA. Además, el trabajo que hemos estado haciendo con el EULA, que son las mesas con el comité técnico, hemos ido avanzando en varias de estas acciones. Pero hay plazos que no podemos acortar. Una vez que inicie este proceso con la resolución publicada, tenemos que esperar 30 días para recibir antecedentes de la comunidad o de distintos organismos, los cuales debemos incluir, ya sea dentro del diagnóstico o de las medidas que vamos a plasmar en el anteproyecto. Entonces, la próxima sesión, que es la propuesta para agosto, ya tendríamos el trabajo realizado por el comité técnico del COREC a través del trabajo que nos está acompañando el EULA. Y ahí ya tendríamos las medidas avanzadas, ya llevamos 3 sesiones que hemos ido trabajando con sus funcionarios y la cuarta son 2 a 3 semanas más para identificar medidas y priorizar medidas y ya llegar con el trabajo avanzado a la sesión de agosto. Claudia, pero lo que dice Claudia Ceremi es, en el fondo, nosotros necesitamos dictarnos un reglamento interno de funcionamiento que vaya completando los espacios que están entre cada una de los pasos que debemos dar y además que en los pasos que debemos dar establezca cómo se va a resolver cada uno de los puntos. Cosa que a mí me parece bien razonable. Lo que tú acabas de dar es como la columna vertebral del proceso y esto hay que hacerle costillas. Que le den sustento de tal manera que después cuando terminemos no terminemos llenos de impugnaciones que hagan que todo tengamos que volverlo a cero. Sí, gobernador, en relación a lo que dijo la Ceremi, claro, el ministerio está trabajando en un reglamento, como existe un reglamento para el procedimiento de elaboración del PAR, también uno para el funcionamiento de los COREC. Como eso todavía está en revisión de Contraloría, no tenemos un reglamento interno tampoco. Y lo que se está haciendo como hito administrativo para la aprobación del inicio del anteproyecto es el acta que por ley se publica en la página del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Pero sí creo que debería haber una acción, ¿cierto?, para reflejar eso en el acta, que podría ser mano alzada. Eso depende de la presidencia.
Claro, hasta que... exista, porque esa acta registra que se votó a mano alzada y todos estuvieron de acuerdo. O decir, hay alguien que está en desacuerdo, entonces ahí se registra. Entonces, Fue lo que hicimos recién, porque además se está transmitiendo. claro. Nadie se opuso. Ya, entonces estamos todos de acuerdo. Y vamos a tener el reglamento, por supuesto, para el funcionamiento, digamos, en el proceso. La parte de, no sé, los órganos de la sociedad civil, de producción productivo, ¿ahí en qué parte en la consulta ya a ellos se les presenta el anteproyecto? ¿Ellos no participan del anteproyecto? ¿Cómo? Sí, claro, ellos están participando están participando ya del proceso de elaboración del anteproyecto. Entonces, la consultoría que hoy día está trabajando el EULA ha incluido talleres de participación con distintos sectores. Nosotros además vamos a iniciar también un proceso de consultoría y con recursos del Ministerio para poder ampliar ese trabajo a propósito de algunas sugerencias que hizo el gobernador al principio, de poder incluir también a ciertos sectores productivos de manera más directa en estas mesas de trabajo. Así que, paralelamente, como le hemos señalado, a las sesiones del COREC, se está trabajando en los equipos técnicos y en los procesos de participación con distintas actorías, digamos. Ya, perfecto. Es muy importante lo que tú dices, Seremi, porque de repente, como nosotros miramos como empleados públicos, creemos que la representación de distintos sectores está en el titular. Fíjate que a raíz de la situación de Huachipato, teníamos una primera, y bien intencionadamente, una visión muy similar, no sé, te voy a decir gente con posturas políticas distintas, la delegada, el alcalde talcahuano y yo, por decirte 3 posturas para ir de izquierda a derecha, pasando por el centro. Mira, entonces, pero una de las reuniones de trabajo que hubo fue con las empresas que están en el cordón industrial. Y no necesariamente las empresas que están en el cordón industrial tenían la misma visión que tenía su gremio. Cuando yo digo el ejemplo de los árboles, tendemos a pensar en la Corma. Y la Corma sí es importante, es uno de los actores, pero resulta que el sector maderero está representado por un lado por la Corma, por otro lado está representado por Acoforag, que son los contratistas, por otro lado está representado por Pimemab, que son los pequeños aserraderos, y por otro lado está la Sociedad Nacional Forestal, que son los dueños de campo, particulares, que hacen una acción mixta. Y es bien importante porque la superficie plantada por la Corma es el 40% de la superficie que hay en la región. Entonces, de bosque exótico. Y de hecho el gran terrateniente de la región es don Eduardo Pacheco, porque la mayoría de las hectáreas que son genéricas son propiedad de bienes nacionales. Entonces, cuando uno tiene que conversar, hay que hacer ese doble clic en profundidad. Y una de las cosas que yo he aprendido en los años que he trabajado en empleado público, y de hecho molesto yo a la Roxy ahora por temas de difusión de la estrategia de desarrollo regional, es que siempre hacíamos un taller por provincia. Y la verdad que eso no es representativo. No es representativo porque en el taller por provincia va más o menos lo que hacemos siempre, que convocamos a través de las municipalidades y va la gente que es de ese entorno, más algo de academia y la firme nos saltamos componentes importantes de la sociedad a los que no escuchamos. Si de verdad queremos disminuir los gases de efecto invernadero, por ejemplo, una de las cosas que debiéramos conversar bien en serio es si vamos a seguir teniendo rosa, porque la rosa que hace para plantar el sector agrícola quema más y contamina más todos los años que todos los incendios forestales que tenemos. Entonces, lo que quiero decir es que la conversación, o sea, si de lo que estamos hablando es de salvar el planeta, cómo contribuye Chile cumpliendo su cuota para salvar el planeta, o por lo menos la subsistencia, la sobrevivencia de la especie humana. Entonces tenemos que ir 3 pasos más allá de lo evidente. Por lo menos yo asumo, y por eso digo, discutamos en serio, vamos, cuestionemos,
para hacer algo que de verdad sirva. Ya, pero me estoy poniendo latero, eso es tema de la edad nomás. Estimado secretario, si alguien quisiera hacer uso de la palabra, no. Entiendo yo que estamos de acuerdo con que hoy día inicia el plan. Porque, o hacemos la votación. Y levante la manito la Claudia. Que estamos de acuerdo con iniciar hoy día el plan, ¿no es cierto? Que levante la mano. De acuerdo. ¿Quién no ha sufrido por amor, dice Américo? ¿No? Muy bien, entonces unánime y teniendo este acuerdo y confiando en el trabajo que se va a desarrollar por los equipos, bueno, damos por iniciado este proceso entonces. Que tengan una muy buena jornada, que lo pasen muy bien. Gobernador, si me permite un solo aviso, como por mi rol, ¿no?, de encargado de gestión de riesgo, hoy estamos en alerta temprana preventiva. Se espera una lluvia importante de 8 a 12 horas continuas, empezando a las 23 horas, terminando en la mañana, para que todos estén atentos y quienes sean enlace también puedan comunicarse con sus comunas, municipios, para que estén también con los equipos activos. Desde ya, muchas gracias.